Bueno, cuando revisen su programa, ustedes van a ver que el título de la disertación de esta tarde es De la Pascua a la Santa Cena. Primera de Corintios es el pasaje que vamos a leer esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos que están ahí, que son del 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura todos unidos. Dice la Escritura así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por concedernos una vez más estar reunidos en la comunión familiar de la familia cristiana, de tu pueblo elegido, y poder rememorar el alto costo de nuestra salvación y poder decirle al mundo la obra que tú hiciste a favor nuestro y a favor de tu misma creación. Poder dar testimonio a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Por eso te pedimos ahora que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra para que en tanto ésta sea expuesta, nuestros corazones, Padre, sean lacerados con la aguda espada de tu palabra, y que podamos, Señor, llegar a un entendimiento claro de lo que es tu voluntad, y que nuestra vida, nuestro ser entero, sea transformado y sea movido a una vida de perenne compromiso en la fe, Señor, que nos une, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre a ti oramos. Amén. Hoy pues estamos reunidos aquí para conmemorar la Pascua del Señor como señal del nuevo pacto. Esas mismas fueron las palabras de nuestro Señor. Y este es la sangre del nuevo pacto. Lo hacemos en primer lugar porque mandato nos es dado. Lo hemos leído en el pasaje de hace un rato, que deberían de estar los hijos, los padres de familia. También el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Dios el Padre también nos ha mandado que estas cosas las enseñemos a nuestros hijos, para que aprendan a amar y a temer a Jehová, y no surja una generación rebelde y contumaz. Los primeros que somos llamados somos los padres para enseñar a nuestros hijos. Asimismo, como iglesia hemos sido llamados para ser luz y sal de la tierra, para ser testigos al mundo de lo que debiera significar para el mundo lo que hoy llamamos Semana Santa, con el propósito de darle un poco más de claridad al tema que se ha anunciado y así poder entender mejor el porqué de la afirmación de la Pascua a la Santa Cena, que aunque tienen similitudes, también hay muchas diferencias. Y déjenme ponerles una por adelantado. Los llamados paitocomunionistas, es decir, los que pugnan, son proclives a que los niños participen de la Santa Cena,
ponen como ejemplo la Pascua, en la cual estaban los niños y los padres, ¿cierto? Una micromillonésima de punto a su favor. Pero nótese que la Pascua era una festividad familiar, no una festividad litúrgica. ¿Lo notan? Las familias se tenían que reunir. Era una reunión familiar, era como la noche del 15 de septiembre, por decir algo. Entonces, vean, por eso sí tenemos que ver estas similitudes y estas diferencias. Si alguno quiere tomar esto como base para que los niños participen de la Santa Cena, bueno, pues este es un punto negativo para ellos. Por eso, quiero hablar en primer término de la fiesta de la Pascua. ¿Cómo la ve el judío? ¿Cómo la veía el judío? Y después, ¿cómo fue la transición a la institución de la Santa Cena? Así que en primer término mencioné la fiesta de la Pascua. Esta festividad era la primera y la más importante para los judíos. Habrá que considerar su celebración en el Antiguo Testamento, en la época del Señor Jesús, y cómo se celebra en la actualidad por la comunidad judía. O sea, tres cosas tenemos que ver de esta fiesta de la Pascua. Primero, tal cual fue ordenada y lo hacía el pueblo del Antiguo Testamento. Segundo, las transformaciones que fue sufriendo para la época en que llegó nuestro Señor Jesús. Y por último, cómo es que la comunidad judía actual la celebra. La Pascua en el Antiguo Testamento se celebraba del 14 al 21 del mes de Abib, el lunes que acaba de pasar. Para los judíos, el lunes por la tarde comenzó las celebraciones de la Pascua. Este primer mes, llamado Abib en la Biblia, por los judíos ahora es Nisan. El término Pascua deriva de la palabra hebrea Pesach, que significa pasar de. Como ven, no fue traducida al pasarla a las Escrituras, simplemente fue transliterada. El nombre griego con el que se le conoció y como está escrito en el Nuevo Testamento es To-Pasja. La Pasja. To es el artículo y Pasja es el sustantivo latinizado, que suena Pasca, latinizado. Entonces en griego se oiría así, To-Pasja, pero en latín se escucha To-Pasca, y castellanizado lo conocemos como Pascua, la Pascua. Entonces ven, es simplemente una transliteración del hebreo al griego y del griego al latín, y para nosotros es una distorsión tanto del griego como del latín y del hebreo. Pascua es como lo conocemos. En esta fiesta se recordaba perpetuamente la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Todo varón judío que vivía cerca de Jerusalén debería entrar a la ciudad para acudir a la fiesta. Muchos peregrinos llegaban de todas partes del mundo para participar en esta gran celebración. La forma de celebrarla era por demás sencilla. Estoy hablando de los judíos del Antiguo Testamento. Se le daba muerte a un cordero, ya muy cerca del ocaso. El cordero era asado entero y se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Si la familia era pequeña, podían juntarse con otras familias para comer todo el cordero. Esa era toda la Pascua. Sencilla, ¿verdad? Es que las verdaderas fiestas cristianas, las verdaderas fiestas de los creyentes, siempre han sido así, austeras, sencillas y nada más. Pero esto fue evolucionando, y la Pascua, para los tiempos del Señor, la cultura judía ya estaba rebosada de tradiciones incrustadas a las celebraciones del Antiguo Testamento. Para la época de Jesús, esta ceremonia constaba de por lo menos 8 pasos. 8, porque ahora son 15. ¿Sí? De esos 8 pasos, uno era
que estando reunidos el que presidía daba gracias a Dios y bebían una copa, la primera copa de vino mezclada con agua. Paso 2, consistía en lavarse las manos. Todo esto ceremonialmente llevado a cabo. Paso 3, se preparaba la mesa con el cordero pascual, los panes sin levadura, las hierbas amargas y un plato de salsa espesa, porque diríamos arreglar la mesa. Ya está toda la mesa lista. Paso 4. El paso 4, todos mojaban las hierbas amargas con la salsa y se las comían, algo así como los perros. Paso 5. Los niños y los prosélitos eran instruidos acerca del significado de la Pascua. Paso 6. El que presidía iniciaba un ceremonial en el que se incluía la lectura del Salmo 113 y 114. Y el rito finalizaba con una oración y todos bebían una segunda copa de vino. Paso 7. El que presidía rompía uno de los panes sin levadura y daba gracias. Acto seguido, todos comían del cordero. Paso 8. Para finalizar la cena, todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas amargas, y habiendo mojado en la salsa se lo comían, y bebían una tercera copa de vino, llamada la copa de bendición. Y el que presidía leía el Salmo 115 y el Salmo 118. Y con una copa más de vino finalizaba esta ceremonia. Vino un cambio. Los judíos tuvieron que salir en lo que se conoce ahora como la diáspora. ¿Cómo celebraban la Pascua en los tiempos de la diáspora? La diáspora se refiere a la dispersión de los judíos. Esta sobrevino después de la destrucción del templo de Jerusalén por las tropas de Tito en el año 70 después de Cristo. Con la destrucción del templo y la diáspora, desapareció la posibilidad de inmolar el cordero en el templo. Desde entonces, la Pascua se celebra sin el cordero, es decir, sin su componente central, que era precisamente el tipo de aquel cordero sin mancha a quien ellos rechazaron. En la actualidad, los judíos simbolizan el cordero con una tibia y con un huevo, el llamado huevo de Pascua. En síntesis, la Pascua cumplía una doble función. Por un lado, era una conmemoración de la liberación de la esclavitud egipcia, y por el otro, era una profecía que apuntaba hacia el sacrificio de Cristo y la liberación universal de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo se celebra entre los judíos contemporáneos? Bueno, en primer lugar, el nombre con que conocen esta fiesta de la Pascua. Por lo menos existen tres. Uno es la Pascua, como ya hemos discutido. Tiene otro nombre, Hag HaMatzot. Matzot significa pan sin levadura. Hag es fiesta. HaMatzot, pan sin levadura. Fiesta del pan sin levadura. Es una de las formas con que se conoce esta fiesta. Entonces tenemos ya dos, la Pascua y el Hag HaMatzot. Había un tercero, el Hag HaGerut. Hag, repito, es fiesta. Ha es el artículo y Gerut es libertad. Entonces, HaGerut es la fiesta de la libertad. Con tres nombres ellos distinguen esta fiesta: la Pascua, la del pan sin levaduras y la fiesta de la libertad. En la actualidad consta de 15 pasos que me voy a permitir solo mencionar por razones del tiempo, no los podemos describir. Si nos propusiéramos, nos llevaríamos toda la semana para poder explicar cada uno de los elementos con los que ahora celebran la Pascua. Paso 1 es el Kadush, que es la recitación del Kirush. Paso 2, el Urjat, que es el lavado de manos. Paso 3, carpas, comida de vegetales en agua salada. Paso 4, Yahatz, partir el pan en dos, el pan sin levadura, que es el matzah. 5, el Magi, contar la historia de la Pascua. 6, Rachzá, lavarse las manos antes de comer. 7, Hamotzi, la bendición del pan. 8,
Matzah, bendición especial por el pan sin levadura. 9. Maror, comer hierbas amargas. 10. Koresh, comer juntas, hierbas amargas y pan sin levadura. 11. Shulchan Orech, servid la comida festiva. Tzafun, comer el aficomán, que simboliza el sacrificio de la Pascua. Barej, acción de gracias por la comida. 14. Halel, la recitación de algunos salmos especiales. Y 15. Nirsa, oración final del Seder. ¿Se perdieron? Yo también. Eso es lo que sucede cuando nos despegamos de las Escrituras. Cuando nos despegamos de las Escrituras, nos es fácil irle agregando. Y esto se ve bonito, y esto simboliza esto, y esto simboliza el otro. Qué cambio tan drástico con la institución de la Santa Cena. Tan sencillo como se celebraba en el Antiguo Testamento. Ahora entonces, hablemos de la Santa Cena. No existe tal término en los evangelios cuando se describe sobre la celebración de la Pascua. Una y otra vez usa el término Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura. La iglesia primitiva lo adoptó y lo llamó la Santa Cena, y hasta ahora lo tenemos así. Lo primero que percibiremos en contraste con la celebración actual de la Pascua es su sencillez y su simplicidad. Cristo, como respetuoso de la ley, celebró la Pascua. Cada uno de los años de su existencia humana, Él estuvo celebre la Pascua. Pero en la víspera de su crucifixión, la celebró por última vez y dejó encargada una nueva institución, la Santa Cena, que consistió tan solo de 2 elementos: el lejem y el yain, el pan y el vino. Eso fue todo. Ya no hierbas amargas, ya no todo lo demás. La Pascua ya había cumplido su misión. Su tarea era conmemorar la liberación de Israel y además profetizar la venida del sacrificio del Cordero de Dios. Estaba cumplida su tarea. Juan identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 1:9 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profecía estaba a punto de cumplirse. El Cordero iba a ser sacrificado para liberar a su pueblo, no solamente de un control político y militar, sino para salvarlo de la condenación por su pecado. En la última Pascua, Jesús anunció su muerte, y para recordar la razón de su sacrificio, tomó el pan y el vino para representar así su cuerpo y su sangre, y a la vez dejó instituida su conmemoración perpetua hasta que nuestro Señor Jesucristo ha ordenado y ha instituido el sacramento de la Santa Cena hasta que Él venga. ¿Con qué propósito lo hizo? 1. Para alimentar y sostener la fe de aquellos que han sido regenerados por el poder de su Evangelio y del Espíritu Santo. 2. Para recordarle a cada uno de los que comulgan que han sido incorporados a la gran familia de Dios, la cual es su iglesia. Por tanto, la muerte y la resurrección de Cristo son el punto central de la celebración de la Santa Cena. El pan y el vino nos traen a la mente el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada en el Gólgota para la remisión de nuestros pecados. La Escritura nos enseña que la celebración de la Santa Cena no es cuestión de elección, es un mandamiento. Por eso, todo aquel que se diga cristiano debe cumplir con esta ordenanza, participar de la Cena del Señor. La Escritura también enseña que la Cena del Señor es un acto comunitario. Ahora vean ya el cambio. La Pascua era un acto familiar. Se celebraba por familias. Cada familia en su casa celebraba la Pascua. Ahora, la Santa Cena no es un acto familiar, es un acto comunitario, es un acto de la iglesia y por tanto debe de hacerse siempre en la iglesia. Nadie puede celebrar la Santa Cena
privadamente. Y ustedes dirán que esto es por demás, que tal vez estoy obviando, pero no, hermanos. Ningún sacramento se celebra privadamente, siempre en el culto de la iglesia, donde la iglesia se reúne. Pero lamentablemente, una que otra vez escuchamos de uno que otro pastor, de una que otra iglesia presbiteriana, por ahí, que bautizan el niño en la casa de alguien, o que celebran la Santa Cena en forma privada. Y esto no es posible. Celebrarla el sábado, sin aviso del consistorio, sin participación de la iglesia. Esto, hermanos, es terrible, terrible cuando se llega a este punto. Es por el desconocimiento de la palabra de Dios. La Santa Cena debe celebrarse dentro de la iglesia como un acto de confesión pública para proclamar que creemos que solo por el sacrificio de Cristo nuestros pecados ya han sido perdonados. También lo hacemos para conmemorar su sacrificio y para enseñarles a nuestros hijos el porqué de nuestra fe cristiana. Ahora imagínense, si en lugar de estar nosotros aquí con nuestros hijos, estamos con nuestros hijos en otro lado, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Ves? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Entonces, ¿por qué nos espantamos? Que cuando llegan a su adolescencia ya no quieren saber nada de la comunidad cristiana. Así que, hermanos, hecho todo este recuento, concluyamos con esto. Recordemos que hoy conmemoramos la institución de la Santa Cena. Lo hacemos porque Cristo así lo ha ordenado a su iglesia. Y su iglesia, en obediencia fiel a este mandato, se congrega para conmemorar tan sublime sacrificio. Lo hacemos porque queremos que nuestros hijos crezcan en la fe de Jesucristo. Lo hacemos porque de esta manera nuestra fe se alimenta y fortalece. Y lo hacemos como un testimonio público para que el mundo sepa que hay perdón de pecados solo por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amada congregación, aceptemos pues la invitación de Jesucristo para participar de la Santa Cena. No hacerlo es pecado, es desobediencia y es rebeldía. Si usted es cristiano y pertenece a una iglesia evangélica, participe. Tal vez usted crea en Cristo, pero no se ha bautizado ni ha hecho su profesión de fe. Hágalo para que pueda cumplir con este otro mandamiento de Cristo: comer el pan y beber de la copa. O quizá usted es de los que creen en Cristo, pero se ha alejado de la fe, ya ha vivido en pecado. Confiese de sus pecados a Dios, arrepiéntase de ellos y pídale perdón para que entonces usted sea aceptado en la comunidad y aceptado en la celebración de la Santa Cena. No olvide que no participar de la Santa Cena también es pecado. No peque más, venga y celebre con nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por traer a nuestra memoria, primeramente, el alto precio de nuestra salvación. El costo alto que fue poder llamarnos ahora hijos de Dios, poder llamarnos ahora cristianos. Nuestro Señor, nosotros como iglesia tuya, fieles a tu mandato, nos hemos congregado para conmemorar este solemne acto, la institución de tu Santa Cena. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo avive la llama de la fe en nuestros corazones. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser verdaderos y fieles testigos tuyos. Señor, lamentamos la ausencia de nuestros hermanos. Tú conoces las causas por las que no están aquí. Solo esperamos que esas causas puedan ser justificables delante de ti. En Jesús oramos. Amén.
este mensaje cada que hemos escuchado. Vamos a buscar, hermanos, en los seminarios, encontramos el himno número 99, las partituras, 135. Nuestro divino. Himno número 99. A ver si se acuerda la guitarra de rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. En ese valle sean mi guía y mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya su vida la humanidad, fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente, los alabaré, y arrepentido, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Pasamos, hermanos, tomen sus lugares, hermanos. Pasamos al siguiente punto, que es la Santa Cena, a cargo de Correspondiente. Bien, hermanos, en obediencia al mandato del Señor, vamos entonces a conmemorar esta santa institución participando de la mesa del Señor. Quiero primeramente leer las palabras de la institución que quedaron registradas en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26,
el versículo 20 y después los versículos del 20 al 30. En este pasaje leemos de la siguiente manera. Versículo 20: y como fue la tarde del día, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Seguimos el 26 al 30. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Estas fueron las palabras con las que nuestro Señor instituyó esta conmemoración. De la Pascua pasábamos a la Santa Cena, y ahora solo con dos elementos, la carne y la sangre, ahora llevadas a través del pan y a través del vino. Así que hemos de prepararnos de una manera personal para participar de este sacramento. Por eso, hermanos, yo les invito a que cada uno de nosotros consideremos nuestros pecados. Examinemos nuestro corazón, cómo tristemente en no pocas ocasiones ha estado dividido, y afirmemos en un compromiso fijo en la fe de nuestro Señor. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros examine su conciencia. Así que todos ahí, cada uno en su lugar, tomen en cuenta estos tres elementos y acerquémonos al Señor en reconocimiento de nuestros pecados y pidiéndole perdón por ellos. Dios y Padre misericordioso, en esta cena en que recordamos la terrible y amarga muerte de tu amado Hijo Jesucristo, te suplicamos que por obra de tu Espíritu Santo dispongas de tal modo nuestros corazones que podamos entregarnos a tu amado Hijo, a fin de que contritos y humillados nos alimentemos espiritualmente de su cuerpo y de su sangre, el único y verdadero pan del cielo. Óyenos, oh Dios y Padre misericordioso, por Jesucristo, quien nos enseñó a orar así, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Habiéndonos acercado al Señor, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón por ellos, ahora escuchemos las palabras de la institución que están en 1 Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo escribiera a los Corintios, versículos 23 al 29. Dice la Escritura ahí en esta carta apostólica: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor.